La emancipación puede tener varios significados, desde un punto legal, educativo, familiar o personal. Puede ser cuando cumples la mayoría de edad y tus padres no tienen poder sobre ti, cuando asumes la vida y te independizas de la familia, o cuando eres consciente de los actos, acciones y conductas que tienes como persona y piensas reflexivamente sobre la cultura donde habitas. En este video hablaremos de la última explicación, la emancipación como método de formación. La emancipación es cuando un sujeto es consciente de las verdades y prejuicios que manejan su vida, de la cultura donde vive y de las verdades que ésta crea. Pero para llegar a ese punto es importante tener en cuenta los siguientes términos: autonomía y libertad. La autonomía es la capacidad que tiene un individuo de escoger su propio comportamiento. Es una palabra griega compuesta por el prefijo autosi, que refiere al autogobierno o al gobierno de sí mismo. Es decir, uno puede regir lo que va a hacer, lo que decide hacer y puede. Por lo tanto, puede establecerse como responsable y como el que controla el comportamiento propio. Al controlarse a sí mismo, podemos alcanzar la emancipación. Somos los únicos que podemos responder por lo que hemos hecho. Cuando alguien nos pregunta por las consecuencias de nuestros actos, no podemos culpar a nadie si nosotros somos lo que hemos elegido, comportarnos de una u otra manera. Pero en realidad la responsabilidad de nuestro actuar la tiene el entorno en el que nos hemos educado y o desarrollado. Por lo tanto, la autonomía tiene una parte positiva cuando se hace conciencia sobre ella, una parte beneficiosa al defender nuestro propio criterio, pero por otra parte también es lo que nos hace establecer la responsabilidad ante los demás. La autonomía tiene también un papel en cuanto a la elección de las reglas, no solamente los actos concretos, sino también las reglas que adoptamos. Es básicamente física pura, ya que al realizar acciones y tomar decisiones propias se establece límites para que éstas manejen tu vida. Por ejemplo, si una persona desea volar sin ayuda de un artefacto tecnológico, sino por capacidad propia, no se podría, ya que no tiene la condición necesaria para realizar esta actividad. En esta situación no se tendría ninguna autonomía. La libertad puede definirse como el poder sobre sí mismo, la capacidad de desligarse de los pensamientos y costumbres impuestos por agentes externos. La libertad es poder decidir con autonomía sobre las situaciones que se presenten en la vida. Es poder organizar el pensamiento propio respecto a cualquier tema sin ataduras que limiten la opinión y, más importante aún, sin que limiten el argumento. La verdad es una necesidad de saber si algo es cierto o falso. Existen 6 teorías que la definen. Es posible obtener conocimientos totalmente verdaderos, absolutamente seguros y definitivos, es decir, verdaderos para siempre. Para los defensores de esta teoría filosófica, el único medio de juzgar la verdad es la doctrina moral, social, religiosa o científica. Consiste en identificar lo verdadero con lo útil, la cual el conocimiento es posible, pero no es incuestionable ni definitivo, sino que debe ser revisado y criticado continuamente para detectar posibles falsificaciones y errores. Define que la verdad existe, solo que al conocerla, la captamos desde un punto de vista determinado, desde una vista parcial de la realidad. La suma de todas las perspectivas serían la verdad absoluta. Ambos
niegan la posibilidad de alcanzar verdades válidas, de alcance universal. Para el subjetivismo, averiguar si algo es verdadero depende de cada sujeto. Para el relativismo, reconocer algo como verdadero o falso depende de cada cultura, época o grupo social. Niega que existen verdades universales y absolutas. Niega la posibilidad de obtener conocimientos verdaderos. Aristóteles decía: la verdad no tiene una definición, ya que cada uno tiene distintas perspectivas sobre la verdad. Lo que para unos puede ser acertado, para otros puede ser erróneo. Todos pensamos diferente, lo que causa que dicha verdad termine en un vaivén. Un gran problema sobre la verdad es que muchos se cierran en sus propios pensamientos, en lo que creen, ya que les da temor ir más allá, cuestionar todo lo que creían correcto. Es por eso que esas personas son más propensas a sufrir influencias por los demás, se dejan cegar con simples palabras y hechos, sin saber si son buenas o malas. A esto también se le podría llamar conformismo. Por lo contrario, las personas que siempre se están cuestionando sobre lo que es y lo que no, tienen la capacidad de tener un carácter más fuerte, dar argumentos válidos y no dejarse llevar por lo que dicen los demás. Para concluir, se podría decir que estamos en una constante búsqueda durante toda nuestra vida y no estamos seguros de lo que vamos a encontrar. La verdad es algo transitorio, pues es cierto, hasta que alguien o algo lo demuestre. La verdad es un sentido democrático, cada quien lo toma como quiera, así como la cultura. Si bien esta liberación de la que estamos hablando es un proceso propio, muchas variables pueden influir en su desarrollo. Una de ellas es la cultura. Cada cultura tiene diferentes prejuicios que rigen el entorno en el que se desenvuelven las personas. Estos prejuicios son impuestos a la sociedad sin que ella se dé cuenta de que está siendo manipulada para hacer y creer en cosas con las que quizá realmente no está de acuerdo. Todo esto se impone a través de la verdad, ya que es una construcción social. Si una comunidad tiene una creencia determinada, la afirma hasta que se convierte en una realidad para toda la sociedad. Dependiendo de la cultura en la que se encuentre una persona, se puede dar su emancipación de cierta manera, ya que no es igual de lo que se emancipa y cómo se emancipa en los diferentes contextos. Otra variable, no menos importante, es la educación que se tiene. No hablamos solo de los institutos educadores, sino de la educación que se da alrededor de cada situación vivida. Aunque las instituciones juegan un papel fundamental en el proceso emancipador, ya que es el lugar donde los y las niñas pasan más tiempo y donde además aprenden a desenvolverse académicamente, la educación que se da en su entorno es especialmente influenciadora para la emancipación de las personas, porque a partir de ella se crean los prejuicios culturales y el carácter para cuestionarlos o no dudar de ellos. Por ejemplo, cuando pensamos que las mujeres son más sensibles que los hombres siempre son más fuertes que las mujeres. También que las personas de color son inferiores que los demás. O cuando creemos y afirmamos que las personas europeas son más inteligentes que las de los demás países. Estos tipos de prejuicios se convierten en verdades para una cultura determinada. Es difícil analizar reflexivamente estas verdades que son cotidianas en nuestro vivir y trascender hasta entender o argumentar el por qué crees que eso es verdad. Así pues, te emancipas cuando sabes que en tu cultura existen estos pensamientos, pero eres consciente de que no son una realidad.
El primer paso para poder tomar cualquier decisión es ser consciente de la necesidad de ella. Cuando una persona se emancipa, debe saber por qué y para qué cambia en su vida después de la emancipación. Para llegar a esta libertad, se deben controlar las emociones y las acciones para que sea coherente el pensar con el actuar. Liberarse de aquello que se le ha impuesto desde sus inicios o de lo que ha estado acostumbrado no será un proceso rápido, ni mucho menos fácil, pero en la medida que se gana autonomía, se alcanza la emancipación. Es entender la idea de los discursos y darle una interpretación válida a las palabras de las personas que nos gobiernan. Entender posturas y contenidos, aclarar los conceptos y siempre, a pesar de todo, comprender la intención de dichas palabras, acciones y contenidos. Solo así será posible adquirir una postura tanto política como social que permita ir en camino de propias ideologías y se pueda respaldar con argumentos. Entonces, esto también es emanciparse. Cuando se logra la emancipación, deben defenderse las posturas adquiridas a través de argumentos válidos que puedan rectificar, afirmar y apoyar el pensamiento creado a partir de cuestionamientos. No se debe defender una posición a partir de una simple opinión, porque de esta manera perderá credibilidad e importancia para la sociedad en la que se está inmerso. La emancipación, que puede darse de varias formas, se logra cuando se crean dudas sobre sí mismo y de la cultura en la que se vive. ¿Por qué las cosas se hacen de esta manera? ¿Por qué creo en esta religión? ¿Por qué nos alimentamos de esta forma? Estos son los cuestionamientos que nos llevan a crear un criterio propio, en el cual podemos basar nuestros comportamientos. Al hacer de ellos algo consciente en cuanto al por qué, al cómo y al cuándo, le damos paso a la emancipación de la cultura que antes se nos había impuesto. Seguir teniendo pensamientos y conductas que una cultura adopte no limita o desvía el camino de la emancipación. Simplemente hay que ser conscientes y tener una postura clara del por qué se piensa de esta manera.